Tras los recientes descubrimientos en la Almoloya, que pueden dar carta de naturaleza al estado argárico, vamos a visitar otros dos yacimientos emblemáticos de esta civilización del sureste peninsular, de esta cultura del Bronce antiguo, que tiene que ser puesta en relación con otras peninsulares y con otras del Mediterráneo y Europa. La cultura de El Algar presenta un arte y una metalurgia similares en sus distintos yacimientos, aunque la configuración urbana de los mismos difiere. Sí, existe un elemento común a todas estas etapas cronológicas, y ese elemento es el afán defensivo. Da la sensación de estar en un mundo belicista, militarista, con una enorme necesidad de encontrar posiciones fácilmente defendibles ante la alta probabilidad de ser atacados o invadidos. La muralla ciclópea de la Bastida es un hito en el Mediterráneo occidental. Hace unos 4000 años, los habitantes de esta zona de El Algar edificaron un verdadero bastión inexpugnable. El gran esfuerzo de esta sociedad, esta gran inversión, tuvo que estar justificada en una grave amenaza exterior o bien por atesorar grandes riquezas. La enorme muralla se levanta sobre un desfiladero que potencia de forma natural la capacidad defensiva del enclave. Pero ese miedo, por así decirlo, estará fundamentado, esa es la primera cuestión. Y si está fundamentado, lo fácil es explicar el enemigo es poderoso. Pero nosotros pensamos también un poco a la inversa, y es que cuando tú te defiendes contra algo y te encierras, te enclaustras. Y claro, si te enclaustras, el miedo también es dentro. Y eso es los primeros síntomas de lo que sería un fenómeno identitario. Estás hacia adentro, no estás nunca hacia afuera, no tienes una sociedad fluida, es una sociedad recluida. Y claro, eso es un problema. Un problema porque genera ya unos índices de identidad un poco tan fuertes que uno se extraña que esto ocurra desde el principio, desde el 2200 prácticamente. En el Castellón Alto, en Galera, también se elige un emplazamiento cuya defensa resulte sencilla. El yacimiento de Castellón Alto es realmente espectacular, su integración en el paisaje, pero también tiene una estructura, una forma muy definida. Me gustaría, para comprenderlo bien, que me expliques cómo es el yacimiento, cómo se estructura. Bueno, el yacimiento tiene dos grandes partes diferenciadas. Por un lado hay una ladera y por otra un cabezo, el cabezo principal que se proyecta, es un cabezo que se proyecta hacia el valle. Ese cabezo tiene 3 terrazas naturales que a su vez se subdividen en una serie de terrazas artificiales y conectando a los distintos niveles hay una serie de escaleras. En cada una de esas terrazas están las viviendas, ¿no? En esas terrazas están todas unas líneas de viviendas, unas líneas de casas con techumbres planas o muy ligeramente inclinadas. Esas terrazas. ¿Y arriba qué es lo que hay, arriba del cabezo? En la parte más alta del yacimiento lo que hay es un muro que define una acrópolis en la parte, como digo, más alta del yacimiento, una acrópolis donde vivía la élite. Una acrópolis donde vivía la élite que tenía un aspecto militar, ¿no? Una muralla muy... Sí, bueno, hay una muralla que la rodea y solamente un sitio desde el que se podía acceder al interior y que tenía posiblemente una estructura de cierre y en el interior de la cual encontramos la única cisterna que hay en el yacimiento. Pero más allá de los problemas defensivos, los argáricos se enfrentaban a su día a día en una sociedad profundamente estratificada. En Galera se ha edificado una vivienda tipo, y así podemos aproximarnos a la vida cotidiana del Algar. Lo que suele aparecer en casi todas las viviendas son los molinos, que son un elemento muy importante que indican la importancia del cereal en la economía doméstica. Luego están los hogares donde se hacía el fuego y las tumbas también son un elemento que se repite en todas las casas. Estamos en una zona con mucho esparto de forma natural. Hubo una cultura del esparto, se utilizaba, ¿con qué técnica lo tejían? Porque me parece muy actual, ¿no? Tenemos una reproducción de un calzado de esparto del que hemos documentado en la excavación del yacimiento. En este yacimiento se conserva muy bien la materia orgánica y por eso se han conservado también muchos elementos de esparto. Como la zona es muy rica, era uno de los materiales más utilizados para hacer elementos que se utilizaban de forma doméstica. Las técnicas de trenzado que se han documentado han seguido prácticamente inalterables desde este momento, hace casi 4000 años, hasta la actualidad. Las dimensiones de los espacios domésticos de la Bastida nos muestran un panorama más complejo. Este edificio es una de ese grupo de casas grandes que tenemos en la Bastida, de entre 60 y 70 metros cuadrados,
Y lo más relevante que tenemos aquí es la enorme cantidad de molinos de mano que aparecieron. Hemos contabilizado hasta 16 molinos que servían para producir la harina necesaria. Hemos estimado la cantidad, los molinos están todos activos, se utilizan a la vez y podrían suministrar raciones de harina para entre 60 y 70 personas. Es con un exceso para las dimensiones de la casa, pese a ser una casa grande. Es uno de esos ejemplos que tenemos en los que las viviendas son talleres que producen por encima de las necesidades de una familia, de una unidad doméstica. Tanto en Castellón Alto como en La Bastida se desmontaba el terreno para tener amplias terrazas y situar sobre ellas las viviendas y algunas estructuras edilicias. Desde el pie de monte, que es donde nosotros estamos, hasta la cima, hacen terrazas artificiales. O sea, todo lo que es la extensión del poblado, que ocupa casi 4,5 hectáreas, y los 450 metros de altura que tiene, están escalonados en terrazas artificiales. En estas terrazas lo que hacen es ir colocando sus casas de alto en bajo, y todo este cerro que veis está lleno y repleto de casas. Suelen estar pegadas unas a otras, pero a veces encontramos que para la distribución de estas habitaciones emplean pasillos y accesos, rampas de acceso. Las casas las hay de distintos tamaños y con distintas funciones. Tenemos casas pequeñas de unos 20 metros cuadrados y casas que llegan hasta los 90 metros cuadrados. En cuanto a las funciones, pues tenemos, por ejemplo, casas destinadas a viviendas solamente, espacios destinados a almacenes o talleres. Por ejemplo, todo este barrio que tenemos residencial son talleres especializados en la cerámica, en la metalurgia, talleres concretamente, por ejemplo, del trabajo del hueso, y donde nosotros nos encontramos ahora mismo en una casa, no es una casa, es un edificio que consideramos una gran sala de reuniones. Esta gran sala, pues como ven, está construida con grandes muros de piedra y encajados en el terreno, está un poco rehundida en el subsuelo. Hay que decir también, antes de nada... Sería un edificio público. Es un edificio público, sí, exacto. Esta gran casa es del año 2000 y convive con las primeras casas, eran pequeñas, de planta circular, que son las cabañas de postes de madera y barro, y curiosamente esta gran sala podemos considerarla como la primera arquitectura en piedra. Se puede ver que estas estructuras son de piedra, pero son piedras del Cabezo traídas del propio cerro, y dentro de los muros emplean los postes para darle mayor refuerzo. Podemos pensar que esta casa tenía una doble altura. Esta sala tiene similitudes con la gran sala de reuniones del cercano yacimiento de la Almoloya. La división social de la cultura argárica se observa en la vida y en la muerte, en la materialidad en definitiva. Desde el mundo calcolítico al mundo del Argar suceden una serie de transformaciones a nivel social. Pasamos de una visión colectiva, que sucedía en las sociedades calcolíticas, a una visión donde prima el individuo, porque a partir del 2200 un grupo pequeño de personas empiezan a, digamos, a controlar todo el tema de los recursos, los bienes de consumo. Y en base a este control ostentan el poder y llegamos a una sociedad de dominantes y dominados, donde empiezan a establecer unas normas de conducta y unas pautas a seguir, y eso queda claramente reflejado en el repertorio formal cerámico. En el calcolítico había una variedad mucho más amplia de formas. Sin embargo, vemos aquí en el Argar que las tipologías siguen unas pautas muy cerradas, muy herméticas, y siguen todos una normativa formal y de producción que están indicando no solamente que hay un grupo especializado en su producción, gente que se dedica exclusivamente a la producción cerámica, porque vemos que, a pesar de no conocer el torno, llegan a fabricar urnas de almacenaje como estas que tenemos aquí, capaces de albergar entre 200 y 300 litros. Eso te está hablando de una capacidad tecnológica muy elevada. Y a partir de eso, el repertorio formal es muy hermético, como he dicho, basado en 8 formas estrictamente cerámicas. 8 formas que se basan en una pieza que es la pieza matriz de todo el repertorio formal, que es la unidad básica de racionamiento o el cuenco. En base a este cuenco, añadiéndole un pie, obtenemos, por ejemplo, una copa. Añadiéndole un tronco de cono, obtendríamos una olla como esta, y así sucesivamente. Algunas de estas piezas proceden de territorios externos al área en la que nos encontramos, de la zona central de Murcia. Podemos tener piezas procedentes del área de Almería, del área de Jaén o de Granada, o incluso del área del sur de Alicante.
hay una transacción comercial, es una sociedad de tipo estatal que gestiona un amplio territorio y gran parte de los recursos que ellos obtienen se están abasteciendo a partir de otras zonas. Estas piezas serían propias de un ajuar funerario, tienen unos acabados excelentes, pero sin embargo cualquier tipo de las cerámicas que podamos encontrar en contextos funerarios generalmente también se utilizaban en contextos domésticos. En la cúspide teníamos un grupo de gente, en torno a un 10% de la población máximo. Los hombres se enterraban con armas, son exclusivas, no hay ninguna mujer enterrada con armas. En las épocas más antiguas alabardas, la época más reciente con espadas, y en un tipo de vaso cerámico muy específico que solamente salen en estas tumbas de élite, con las mujeres también. Brazaletes de oro también son potestad de esta primera categoría social, y en la segunda, que también formaría parte de esta élite, en torno a un 20% más o menos de tumbas, es donde encontramos, tanto en hombres como en mujeres, artefactos de plata, adornos de plata. Y aquí el sexo también es determinante, porque hay las diademas que solamente acompañan a las mujeres, mientras que tanto hombres como mujeres comparten diferentes avalorios, no solo hay anillos para las manos, sino diferentes espirales, pendientes, collares con diferentes elementos, tanto para hombres como para mujeres. La tercera categoría social, que serían este grupo intermedio, como una especie de ciudadanía de pleno derecho, tenemos a los hombres, se entierran exclusivamente con hachas, les acompaña también un puñal o cuchillo, mientras que las mujeres tienen ese mismo puñal o cuchillo, pero exclusivamente ellas un punzón. El punzón puede aparecer también en la primera y en la segunda categoría social, y aparece, y esto es muy interesante, en mucho mayor número en tumbas femeninas, la presencia de este punzón que marca la categoría intermedia, un número mucho más nutrido de tumbas que de hombres con hacha. Después de estas tres categorías sociales tenemos tumbas, la cuarta, que tendrían algún objeto cerámico o algún elemento metálico, y las de la quinta, que pensamos que pueden ser incluso gente dependiente en un régimen, quizá incluso de esclavitud, que no tienen nada en las tumbas, carecen de ajuar. Tal vez en estas sociedades existió el derecho sucesorio, la herencia. Una de las cosas interesantes que tienen los ajuares es que nos demuestran que existía herencia. La propiedad se transmite hereditariamente, y los ajuares significados como femeninos son mucho más numerosos y a una edad mucho más temprana, en torno a los 6 años, que los ajuares que podríamos decir masculinos. Los investigadores se plantean la posibilidad de que la sociedad argárica fuera matrilocal. Esta sociedad se regía por principios femeninos de matrilocalidad. Eran linajes de mujeres las que vivían en los poblados y eran los cónyuges masculinos, los hombres de otros poblados, los que venían a residir en estos lugares. Como todo ente, como toda civilización, el Argar fue perdiendo su esplendor para acercarse a su ocaso. ¿A qué problemas se enfrentó? ¿Tuvo la salud pública algo que ver? ¿Cómo crees que finaliza la vida en la Bastida? Este tipo de urbanismo tiene una serie de consecuencias que recaen directamente sobre la población, y es que si bien estas casas, el hecho de estar juntas en invierno pues mantienen el calor, y en verano el hecho de que los muros están hechos de piedra pues son bastante más frescas. Pero por otro lado, el hecho de por la falta de higiene, no tener alcantarillado para evacuar todas estas aguas residuales y el hacinamiento, o sea, toda la aglomeración de esta gente provoca que se cree un caldo de cultivo en el que las enfermedades infecciosas proliferen, y de hecho la principal causa de mortandad en esta sociedad argárica eran este tipo de enfermedades. La esperanza de vida al nacer difícilmente, así en términos absolutos, superaría los 30-35 años. A veces cuando hablamos de esperanza de vida pensamos en longevidad, pero no es lo mismo. Había gente muy longeva, 70, 80 años podrían alcanzar, pero la esperanza de vida al nacer quedaba condicionada por una mortalidad infantil altísima. Y una de las cosas interesantes en la Bastida que estamos viendo
gracias a unos análisis químicos que hacemos en los huesos, es que el periodo, en la fase final de largar, el destete de las criaturas se hacía muy temprano, antes de culminar el año. Eso hacía que el periodo fértil fuera mayor porque la menorrea posparto quedaba paralizada con el destete, entonces se tenían más hijos, pero a medida que progresaba este sistema de alimentación precario basado en el monocultivo de la cebada, las mortandades que estamos viendo, documentando en las casas, de la población infantil es tremenda. Mala dieta, estados carenciales, tenemos documentados problemas de anemia bastante graves, unos casos que estamos intentando afianzar, yo creo que los tenemos bastante claros ahora, de escorbuto, la dieta monótona, poco variada, y luego eso en el apartado infantil sobre todo sería bastante grave. En la población adulta e infantil por igual, infecciones. El tratamiento de las aguas y la alimentación pueden encerrar algunas respuestas. En La Bastida se ha excavado una gran estructura hidráulica. Se trata de una balsa con una capacidad de 400.000 litros, para cuya construcción aprovecharon una vaguada natural del terreno, la excavaron un poquito más, impermeabilizaron el fondo con estas arcillas que utilizan en todas sus obras arquitectónicas, colocaron un dique en el extremo para cerrar el paso de las aguas. Este dique tiene 21 metros de largo, casi 2 metros de altura y 4,5 de anchura, es una obra muy potente, y en un momento avanzado de su uso, esto sucedió en torno al 2000 más o menos, pues un par de siglos después la ampliaron en dirección este, construyendo estas gradas que veis, que también están impermeabilizadas con estas arcillas amarillas. Se trata de la obra de ingeniería hidráulica más grande que conocemos en estos momentos en Europa. Una obra como esta es singular porque lo que se hacía aquí era recoger agua de lluvia, pero no solo de la que caía del cielo, sino que se recogía de lo que llovía pendiente arriba. Entonces lo interesante es que el entramado urbanístico recogía el agua, impedía que hubiera arrolladas por la fuerte pendiente que había, redirigía el cauce del agua hasta llegar aquí y de alguna manera la limpiaba. El agua almacenada se emplearía para consumo humano y otras necesidades, aunque en el periodo de mayor apogeo del poblado resultaría insuficiente. La muerte en el Algar tenía que ver con las infecciones y con la desnutrición. Los problemas de salubridad que estamos viendo en los momentos finales del Algar son enormes. Aquí tenemos un problema porque son pocas las enfermedades infecciosas que podemos saber su etiología, por ejemplo la tuberculosis o la lepra o la sífilis son de las más famosas, pero luego tenemos un amplio espectro de enfermedades infecciosas que no podemos diagnosticarlas con precisión, pero que se cebaron en la población que vivía aquí. Y probablemente parte de estas infecciones tendrían que ver con la calidad del agua que bebían. La manera de enfrentarse al mundo de los muertos deja abiertas bastantes incógnitas en el Algar. Las tumbas están dentro de cada casa y esto responde a una necesidad de adscribirse a un linaje, que en este momento es muy importante el linaje al que pertenece. En algunas tumbas lo que hay es una reutilización de las mismas, ¿no? Se ha enterrado primero un individuo y cuando ha muerto otro, lo que hacen es que o bien sacan los huesos y meten el siguiente y estos huesos los esparcen por encima, o bien los mueven hacia el fondo de la tumba y meten el nuevo muerto en la tumba. En los enterramientos se introducen toda una serie de elementos. Por un lado, elementos de adorno personal, cerámicas que en muchos de los casos están fabricadas exclusivamente para poner dentro de las tumbas, y en algunos casos algunas de estas también contienen comida o bebidas. En el Algar, ¿cuáles son las tipologías de tumba, de sepultura que encontramos? En este yacimiento en concreto hay covachas excavadas o bien en el suelo o bien en las paredes traseras de las casas. Hay algunas tumbas infantiles en urna de cerámica, y luego hay otro tipo de covachas que son dentro de una fosa. Aunque en otros yacimientos de esta cultura hay también tumbas en cistas, que son unas cajas de piedra, o en vasijas
hay enterramientos de adultos, pero en vasijas bastante más grandes que las que encontramos en este yacimiento en concreto, que son solamente para enterramientos infantiles. ¿Las tumbas más ricas se encuentran en la Acrópolis? En la Acrópolis hay una serie de tumbas importantes, pero hay tumbas importantes también dispersas por otras partes del poblado. No necesariamente todas las tumbas importantes están dentro de la Acrópolis. En esta casa se encontraron 3 enterramientos y los 3 son excepcionales. El primero de ellos es un enterramiento doble y por tercera vez en toda la historia del Algar, de las excavaciones, han aparecido o se han documentado 2 personas que son del mismo sexo, es decir, 2 hombres. Es interesante y excepcional a la vez porque uno de los 2 hombres adquiere la posición característica de los enterramientos femeninos. Es decir, por lo general, en el Algar, los enterramientos femeninos están depositados sobre el lado derecho, los cadáveres se sitúan hacia la derecha, mientras que los masculinos están depositados sobre el costado izquierdo. Aquí uno de los hombres está sobre el costado izquierdo. ¿Qué quiere decir? El que hace seguramente el papel de guerrero, pero es que sorprendentemente el que está sobre el lado derecho también es un guerrero, o sea, son 2 guerreros enterrados en la misma tumba. A diferencia de las demás tumbas dobles que tenemos, el enterramiento es casi sincrónico, cuando en realidad, como ya hemos visto en otros momentos, los enterramientos dobles tienen una distancia temporal entre un cadáver y el otro de casi 3 generaciones en ciertos casos. La sorpresa aumenta cuando a los pies de esa tumba hay otra cosa, que puede ser una tumba, que es un receptáculo funerario, que no contiene huesos, que es lo que denominamos un cenotafio, pero que sí que contiene ajuar. Y los huesos no han desaparecido por cuestiones tafonómicas posteriores o postdeposicionales, sino no han desaparecido porque no estaban, porque como uno de los ajuares es precisamente la parte de la paletilla de un cordero. Es decir, que los huesos se mantienen en este sedimento, pero no está el muerto. Por la urna y por el ajuar, con una H pequeña y 2 formas, una copa y una forma 4, sabemos que correspondería a un niño de unos 7 años que no está. O sea, tenemos 2 hombres enterrados en la misma tumba, por un lado, cosa sorprendente, y a sus pies un niño que no es niño porque no está. La tercera tumba, que es una tumba de una mujer que está expuesta en el museo, es una mujer que, curiosamente, parece que está totalmente sana porque no tiene ninguna herida, ninguna patología profunda, en cambio está muerta, pero lo interesante de esta mujer es que tiene la peculiaridad de estar también sobre el lado izquierdo, es decir, está enterrada como si de un hombre se tratara. Bien, todas las tumbas que hay en esta casa son extraordinarias, y la casa en sí, cuando pasamos a la vida, también es extraordinaria. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de cereal almacenado que tenemos en este piedemonte de la Bastida está en esta casa. Las condiciones peculiares del ambiente en Galera permitieron que una momia llegara hasta nosotros en bastante buen estado de conservación. En la momia de Galera se han conservado restos de tejido corporal, de la cabellera y textiles. Tras su descubrimiento en 2002, supuso un hito en la investigación del mundo argárico. El hombre, de unos 28 años de edad, presentaba evidencias de haber realizado un trabajo duro, de gran exigencia física. En su ajuar, además de 4 piezas cerámicas, se observan una azuela con mango de madera y un puñal. Un niño de unos 4 años fue exhumado y colocado junto a este hombre de Galera, que es uno de los grandes iconos de El Algar. Tras El Algar, la edad del bronce continúa, y la presencia militar parece que también. Las llamadas estelas de Guerrero o del suroeste así parecen indicarlo. Con textos escritos, este periodo no sería tan diferente ni tan inquietante. Los arqueólogos y antropólogos tienen que ir creando un mosaico que aún presenta muchas zonas oscuras. El estudio comparado de todos los yacimientos argáricos terminará por aclararlas. Es solo cuestión de tiempo. La arqueología nos demuestra que lo que hoy en día es un pueblo pudo ser una gran ciudad. El devenir histórico otorga momentos de esplendor y de decadencia. Un lugar puede ser codiciado por su posición estratégica o por poseer un recurso natural y con el paso de los años queda fuera de los círculos de influencia. Así se ve en muchos pueblos de España y en muchas ciudades que hoy son yacimientos.
Cuando el lugar en cuestión ha sido abandonado, la tarea de los arqueólogos es más sencilla. En cambio, si los restos que se persigue descubrir están bajo un pueblo o ciudad, las intervenciones arqueológicas pueden suponer un profundo cambio en el paisaje urbano. A unos 20 kilómetros de Málaga, en el tramo final del Valle del Guadalhorce, Cártama presenta un caso de intervención arqueológica en pleno centro urbano. Aquí la arqueología tiene una amplia tradición. Las primeras excavaciones se realizaron en el siglo XVIII. Esa primera se inicia en 1747 y concluye en 1751-52. Ahí se excavó 2/3 partes de lo que aquí en la localidad es la Plaza del Pilar Alto y se documentó restos de una terraza que presidía el foro con un templo y también aparecieron pues, restos de escultura, el conjunto que se conoce como las matronas sedentes. En este solar, que ocupa parte de lo que fue el viejo consistorio, se han detectado 3 niveles cronológicos diferentes. El primero se corresponde con el inicio de la Edad de Hierro. En las excavaciones que hemos realizado en la plaza, sabemos que los restos arqueológicos más antiguos que tenemos ahora mismo son de la Edad del Bronce Final y Hierro Antiguo, en torno al siglo VIII antes de nuestra era. Lo que hemos podido documentar es restos de cabañas. Además de esos restos, también hemos constatado el poblado en otros 2 puntos distintos. Entonces sabemos que se extiende un poblado anterior a lo que fue la ciudad ibérica de un mínimo de 7 hectáreas. Lo que más llama la atención de todo el corte es una muralla ciclópea fechada inicialmente en el siglo III a.C. Su gran potencia y elaborada ejecución llevan a los investigadores a pensar que tal vez fue la base de una acrópolis dentro de un contexto ibero con influencias orientales. Es una muralla que se construye en el siglo III a.C., en el contexto de las guerras púnicas. Lo que barajamos es que podría tratarse de la acrópolis de la ciudad ibérica. Lo que nos induce a esa hipótesis es la propia característica, un muro que se construye con un carácter oficial, el estilo helenístico de las grandes ciudades del Mediterráneo, y por un lado, y por otro el hecho de que en época romana, eso sí lo sabemos, y es que en la terraza de arriba se desarrolló el foro. Esta es la muralla que se construye, por ejemplo, en las murallas de Cartago. Cártama, frente a lo que se pensaba anteriormente, que era un oppidum situado en el cerro, la apariencia que tiene hoy en día con las murallas medievales, pero sin embargo no. Cártama, sabemos que en el cerro también hay restos arqueológicos de época ibérica, pero lo que hemos descubierto es que la ciudad se extiende al pie de ese cerro. El mundo romano dejó su huella. Uno de los casos más curiosos es el de un epígrafe que se conserva dentro del cementerio municipal. Hace referencia a la familia Prócula, y esto ha servido para hacer todo tipo de especulaciones sobre un posible origen local de la mujer de Poncio Pilatos, la célebre Claudia Prócula, aunque parece ser que el apellido Prócula o Próculo era frecuente por todo el territorio imperial. En Cártama han aparecido otras piezas del mundo romano. Unas exquisitas miniaturas de cristal nos dan la dimensión de los artesanos que trabajaron en la región o de las personas que las encargaron y las compraron. En la gran intervención, junto a la iglesia, han aparecido estructuras romanas y otros restos muy interesantes. El edificio que pudimos documentar es un edificio revestido de mármol, tanto la solería como la tribuna absidada que tiene, y es un edificio que, bueno, sabemos que tenía 30 metros de longitud y el interior algo más de 9 metros. Tiene mucha mayor dimensión de lo que era, por ejemplo, la habitación de un templo, como podemos ver en Baelo Claudia o en cualquier ciudad romana de esta época, que la longitud era en torno a 10 metros. El hecho de que tengamos un edificio de 30 metros de longitud por 9 de ancho te está indicando que es uno de los grandes edificios del foro. Y por paralelos con las ciudades romanas que tenemos documentadas, por ejemplo aquí en la Bética, pues apunta a que ese gran edificio, con una estancia diáfana, no compartimentada, pues todo apunta a que podría tratarse de la basílica. En Cártama se ha apostado por la arqueología. Ojalá muchos pueblos y ciudades sigan su ejemplo.